Ay, Gemio, sorpresa, por favor. sorpresa. Y ahora quiero que veáis cómodamente esta película y qué opinéis sobre ella. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, En España de esto no se habla. así, así, como Ni quieras tú, Ni de que apagamos la luz para hacerlo. porque estoy sufriendo, Y tampoco hablamos de tocarse a los 60. viendo que lo estoy queriendo sin quererlo tú. O de hacerlo con la regla. Yo qué sé. No se habla de diversidad. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Sara, Julio, este es el último anuncio del Ministerio de Igualdad. Podéis seguir mirando no, pero no miréis hacia aquí. No nos miréis. El último anuncio del Ministerio de Igualdad. Sara, tú primero, ¿qué te parece? Bueno, a mí me parece que es fundamental hacer una campaña a favor de la diversidad. Me parece que son pioneros, el Ministerio de Igualdad es pionero en hablar de este país porque aunque algunos no quieran reconocerlo, la sexualidad muchas veces y sobre todo la sexualidad de la mujer es un tema tabú y además también lo es la bisexualidad y las distintas maneras que tenemos de entender la sexualidad en las personas. Hasta hace poco para algunas personas ser bisexual era ser un vicioso, hasta hace poco ser homosexual para algunas personas era ser un enfermo, incluso a día de hoy hay personas que lo cuestionan. Entonces es importante normalizar estas campañas que hablan de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestros gustos, de nuestras orientaciones y hablar con respeto y con libertad de ello. Julio, ¿crees que el Ministerio de Igualdad está destinando bien la gran cantidad de fondos públicos que recibe haciendo campañas como esta? Bueno, yo tengo otra pregunta para Julio Llorente. ¿Qué te ha parecido la película, Julio? Me ha parecido horrible, esto ha sido casi un martirio chino. No, pues a mí me ha entrado una nostalgia muy grande de esos tiempos en los que uno para ver según qué cosas tenía que irse a Perpiñán, la verdad. Pero una nostalgia sí, muy intensa de esos. Pues imagínatela en 3D. Muy intensa de esos tiempos. Nada, me parece un gasto superfluo, innecesario, un anuncio, un spot o lo que sea esto zafio. Creo que estos temas deben quedar en la intimidad porque son íntimos y que no hace falta hablar de los gustos sexuales de uno en público, que los gustos sexuales, precisamente por pertenecer a la esfera íntima, deben quedarse Pero es importante hablar para visibilizar, es importante... Bueno, es importante hablar con la persona con la que uno vaya a hacer esas cosas, no en el solo foro eso, público. sino como conjunto de la sociedad para visibilizar que existen diversidad, infinitos gustos, orientaciones. Pero de verdad, Sara, ¿crees que la gente no entiende eso? ¿Crees que es importante hablar del sexo durante la regla? Julio, en la actualidad parece mentira que no escuches en las distintas tertulias y en las distintas tribunas como para referirse al colectivo LGTBI muchas veces dirigen a ellos como viciosos, como enfermos. Pero de verdad, vivimos en el país mismo país, Sara, ¿en qué en la país España vives? de 2023, donde tenemos cierto número de personas... No hables de vaguedades. No me apetece decir nombres, pero yo creo que somos todos conscientes cuando no ponemos en el mismo valor una orientación u otra y sobre todo cuando hay bisexuales, personas con una orientación que son bisexuales, donde se les llama viciosos. ¿O no es verdad? ¿Nunca has escuchado que una persona bisexual... ¿Qué te parece a ti una persona bisexual? Una persona bisexual, sí, me parece pues digna de caridad y de amor y de lo que sea. Pues fenomenal, pero hay personas que les prefieren calificar como viciosos, como enfermos, como que eso no existe. Como que eso no existe. ¿En qué país vives? En el mismo que tú. En el mismo que tú, a lo mejor te has quedado con el Cid Campeador y sus batallas, pero a día de hoy. Bisexual como vicioso. A día de hoy. Ostras, pues no vemos los mismos programas de televisión, no vemos las mismas redes sociales. ¿En qué programa de televisión has visto eso? Un programa de televisión concreto en el que alguien haya dicho eso, por favor.
Los hay, Julio, los hay. No, los hay no me vale, porque eso sigue Los siendo hay, una vaguedad. que repito, no me apetece decir O sea, tiras la piedra y escondes la mano. No, pero incluso, hay programas. Aquí mismo en estas tertulias yo he escuchado a compañeros Referirse decir... a los bisexuales como viciosos. Sí, y como ¿No que será eso que no han dicho, existía. oye, como que es que una eso no cosa existe, que eso es no una existe? nueva moda, que son... Sara, Julio, una pregunta que yo os hago. Precisamente lo que dice este spot del Ministerio de Igualdad es que hay que intentar visibilizar, que se hable en la sociedad de varias cosas. Uno, por ejemplo, el sexo con la regla. ¿Cómo? Y otro, por ejemplo, que también es relevante, el sexo de mujeres que sufren de obesidad y que tienen vergüenza de su cuerpo, y que las mujeres con obesidad también tienen derecho al sexo, a que se visibilice y a que se hable de ello. ¿Eso qué os parece, por ejemplo, Sara? Eso no lo niega nadie, ¿no, Eso Sara? no lo niega nadie. No creo que haga falta una campaña. Creo que el Ministerio de Igualdad es experto en crear problemas artificialmente, problemas que no existen, precisamente para justificar su existencia, para justificar la existencia del propio Ministerio de Igualdad. ¿Cómo se nota que claramente... Sara, de verdad... Mira, Julio... Mira, si existiese para ese... ser, un segundo, para un ser segundo. Si feminista, existiese ese- ¿sabes? Para ser feminista, cada una tenemos que contar y vivir nuestra propia historia. Porque cómo se nota que no habéis sido mujer, que no habéis ¿Quién sabe? vivido Igual de mañana cerca. amanezco con ganas. No lo sé, tengo mis dudas. Pero ¿cómo se nota que no habéis vivido una adolescencia como mujer donde muchas veces hemos sido cuestionadas, donde muchas veces en el propio instituto nos daba vergüenza que nos bajase el periodo, que nos daba vergüenza el pedir una compresa, un tampón o Sara, cualquier... Mira, a mí en el colegio me llamaban albóndiga porque estaba gordo. Pues ya está, lo superé. No, pero estamos hablando de distintas cosas. Lo superé. Estamos hablando de que nos daba vergüenza No como hace falta mujeres, no hace como falta una campaña del adolescentes, Ministerio de nos Igualdad. daba vergüenza como mujeres, como adolescentes, el pedir a una compañera incluso cualquier tipo de material de higiene femenina para ir al baño y ponérnoslo. Nos daba vergüenza manchar el pantalón, nos daba vergüenza en clase de educación física hacer deporte mientras teníamos la regla, porque además de sufrir dolores, las que lo sufríamos, teníamos el miedo de que cualquier compañero hiciese un chiste, un chascarrillo con eso. Y luego no quiero hablar de las personas que han sufrido en algún momento de su vida cualquier tipo de sobrepeso. Tienen un complejo abismal donde vemos que en las redes sociales, en las pasarelas, vemos que la imagen ideal, el canon de belleza, se basa en un 90, 60, 90, se basa en unas tallas que muchas veces las mujeres no llegamos y no tenemos el mismo problema que los hombres, porque las mujeres estamos condenadas a ser guapas, a ser listas, a demostrar todos los días nuestra valía. ¿Sabéis por qué en parte? Por la revolución sexual que tanto alabáis. Julio y Sara, Julio, que te veo que te estás yendo al mayo del 68 y eso es irse muy atrás en el tiempo. Vamos a quedarnos con el anuncio del Ministerio de Igualdad. Sara, entiendo que el mensaje es que, y yo creo que lo comparte todo el mundo y que nadie dice lo contrario, es que las mujeres, independientemente de cuál sea su cuerpo, por supuesto que pueden disfrutar del sexo. Una pregunta, Sara. ¿Los hombres también que le gusten unas mujeres que escapen de ese canon de belleza del que tú hablabas antes, a veces tan inalcanzable, del 90, 60, 90? Oiga, que le gustan las mujeres, vamos a decirlo así, rellenitas o gordas, vamos a andarnos sin eufemismos. ¿Lo pueden decir también, Sara? Que le ellos gustan, se sientan acomplejados con su cuerpo. No, que le gusta un tipo de mujeres que a lo mejor si lo dicen entre el grupo de amigos en el bar, con los colegas, se rían de ellos. Sí, que se salen del canon de belleza. Sí, que se salen del canon. ¿Lo pueden decir? ¿Los hombres también tienen que atreverse a decirlo, Sara? Claro, pero todos tenemos derecho... Y sin tapujos, todos sin tenemos... remilgos y con palabras como las que hablamos habitualmente. Efectivamente, Gonzalo, todos y todas tenemos derecho a tener cada uno sus gustos. Yo te hablaba de la idea y el concepto como sociedad que tenemos de belleza, donde tenemos, oye, pues los rasgos más marcados gustan más, donde un pecho más grande ahora incluso está llevando a muchas adolescentes a tomar la decisión de pasar por un quirófano para aceptar o sentirse aceptadas en la sociedad, donde vemos, es terrible, pues pero es una realidad, donde vemos a chicas de 18 años recién cumplidos pinchándose los labios. Os pido que miréis a la pantalla y entonces, ¿cómo podemos calificar esta imagen? Estamos viendo la afición del Sporting y hace unos años se popularizó esa bufanda, ese chaval con el que hemos hablado
hoy y no ha querido entrar porque sufrió escarnio en redes sociales esa bufanda que él consideraba era de broma, en un ambiente entre amigos, y que al publicitarla, al sacar esa imagen y popularizarse, hacerse bastante viral, hoy hemos hablado con él y ha dicho que no quiere entrar porque en su ciudad, en Gijón, sufrió bastantes ataques precisamente por parte del movimiento feminista. Es un héroe nacional, ahora el hombre. Héroe nacional. Pero para su casa será. A mí me parece que hablar de estos temas en público es de mal gusto. Me parece de mal gusto, pero lo haga este seguidor del Sporting, o lo hagan estos seguidores del Sporting de Gijón, o lo haga el Ministerio de Igualdad con el dinero de todos. Me parece innecesario, me parece de mal gusto, me parece que pertenece a la esfera, a la esfera íntima. O sea, no son temas de los que uno debe hablar en público. Pues naturalmente, cada uno tendrá sus preferencias sexuales. Luego también me gustaría decir, no todas las preferencias sexuales son igual de buenas. Hay preferencias sexuales más ordenadas y preferencias sexuales desordenadas. Por ejemplo, las preferencias sexuales de los señoritos de la manada son preferencias sexuales desordenadas. No, ¿Y cuánto son antes violaciones. pues desordenadas. ¿Y cuánto No son antes? preferencias sexuales, son violaciones y son violadores. No es una preferencia desordenadas. sexual ser un violador. Desordenada. No. Sí, es una ser un preferencia violador sexual. no es una preferencia Desordenada. sexual, es ser un Desordenada, violador. viciosa, No, Julio. condenable por ley, ¿vale? Pero No, que condenable por ley, no. Además, Claro. es que ser un violador, ser un agresor sexual, no es una preferencia sexual. Una preferencia sexual es si te gustan más los hombres que las mujeres. Una preferencia sexual es si te gustan más las mujeres que los hombres o si te gusta hacerlo más de noche que de día. Mira, Eso es Sara, una preferencia sexual, pero que no un prefiere violador. hacerlo con una cabra, hacerlo con una mujer, tiene una preferencia sexual desordenada. Pero no un violador. Porque le atrae la cabra. Julio Sara, nosotros lo que queríamos hablar es, al hilo del anuncio de igualdad que se ha popularizado, que justo se estrenó ayer el 8 de marzo, que a algunos les ha gustado mucho, otros lo que consideran es que realmente intenta generar un debate que no tiene sentido desde el punto de vista de que no es un tabú que ocurra hasta ahora, y otros, y lo que nosotros queríamos mostrar precisamente con esto, es que cuando se ha hecho en un ambiente de jolgorio, popular, se ha criminalizado o por lo menos se ha perseguido. Hay muchos ejemplos, de hecho podemos ver otro. Perdona, Juanma, antes de pasar a otro ejemplo, a mí no me extrañaría que esto que estamos viendo en pantalla, esta bufanda de este seguidor del Sporting, en un momento dado fuese el lema, el reclamo, el eslogan de una campaña del Ministerio de Igualdad. No debería extrañar. No. No, porque el Ministerio de Igualdad no califica a las personas que tienen algún tipo de sobrepeso, o que no sobrepeso, sino que no se adaptan, como decíamos antes, a las tallas que exige la sociedad. No las califica como gordas, no dice follamos con gordas, no, hablamos de diversidad sexual, hablamos de distintos físicos, no todos tenemos que seguir el mismo patrón físico para gustar en esta sociedad. Si tenemos un poco más de culo, menos de pierna, más de pierna, también podemos gustar, también podemos sobre todo gustarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. No hace falta que salgamos en un partido a decir follamos con gordas, porque es bastante desagradable. En este caso, de hecho, ahí tenemos más ejemplos, pues no queremos eternizarnos, no queremos que la película que estés viendo en el cine dure tanto como A mí ya se me han Avatar acabado 2. las palomitas. Bueno, de hecho tenemos esta otra. El Cineclub. Sí, tenemos Titanic. esta otra imagen también, es de diciembre del año 2018, entonces una asociación precisamente gallega lo que denunciaba, dependiente de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo, cuando un grupo de amigos en la cena de Navidad, en una especie de fotocall, se hicieron una foto junto a ese cartel, también follamos gordas, textualmente digo lo que dice. Entonces este departamento, dependiente, decimos, de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo, financiado también por ellos, dicen que lo consideraron que se hacen eco de un acto de misoginia y de desprecio al género femenino, lo dicen en gallego. Es la expresión de una preferencia sexual, ¿no? También follamos gordas. La expresión de una preferencia sexual. Yo no sé cuál es el problema aquí, ya que todos nos tenemos que expresar y contarle al mundo lo que preferimos en la cama, pues oye, perfecto, también follamos gordas. Pero vamos a intentar que cuando contemos al mundo lo que preferimos en la cama no denigremos a ninguna mujer ni a ningún delgado hombre. delgado es un adjetivo denigrante. Pero vamos a ver, una Delgado, cosa es como, gordo, una delgado, cosa, Julio, gordo. es como te definas Antónimos. tú, como se defina uno a sí Yo- mismo, y otra cosa es como nos llamen el resto de la sociedad. No es lo mismo que yo diga, mira Julio, yo, Sara, estoy gorda, a que tú digas, oye, mira la gorda de Sara. Es distinto a cómo nos definimos, a cómo nos definen los demás, y a cómo se siente uno mismo, a cómo nos hacen sentir los demás. Hay que tener mucho Pero no hay que cuidado, porque podemos no hay que hacer normalizar mucho la daño no a hay las que normalizar personas. la gordura.
que es lo que pretende el Hay que Ministerio de normalizar Igualdad. la diversidad Claro, de la los orden. cuerpos, de Y las dentro de la orientaciones, diversidad, de la las voluntad. libertades, pero no hay que normalizar el insulto, la Mira, denigración, Sara, me los da la ataques. impresión de que la expresión de la preferencia sexual solo vale cuando os expresáis vosotros. Que cuando se expresa el buen hombre del Sporting de Gijón o los miembros de esta asociación gallega ya nos vale, porque es la expresión de estos. No, Pero no ¿no la te das vuestra. cuenta que la a mí me expresión parece, es a mí esto me distinta? parece lamentable, asqueroso. También fue es que me da igual, me parece lamentable. Pero quiero decir, lo que no vale es aplaudir el exhibicionismo del Ministerio de Igualdad y Pero condenar ¿no ves la las diferencia expresiones. No, no la entre veo, no la veo. ves la diferencia entre nosotras reivindicamos lo que nos gusta a nosotras mismas, hablamos de nosotras mismas y también. no denigramos a Aquí lo también. no, pero También ellos hablan también follamos gordas, también están lo que expresando nos su preferencia. pero están También follamos denigrando gordas. a las personas No. que le gustan Que ¿no? va, al o revés, si están calificando diciendo que se la follarían. calificando no a ellos mismos, a saber qué tipos son estos, a lo que se dedican, lo que hacen o gustan o dejan de gustar.